Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. Hoy día les traigo un video diferente y este es un story time. Este es un story time del día que nació Samantha. Samantha estaba programada para que nazca el 16 de mayo del 2017, obviamente. Pero bueno, como ya deben tener alguna experiencia las que ya son mamás, no sé. Perdón si se escucha mucha bulla, pero tengo unos vecinos que les encanta expresarse. Ok, continuemos. Samantha estaba programada para el 16 de mayo de este año y como ya muchas mamás sabrán, en muchas ocasiones los doctores le atinan a la fecha y en muchas no, pero más o menos es una aproximación del día que van a hacer. Yo ya me ausenté de mis labores, de mi trabajo, después del 1 de mayo, que fue el día del trabajo, porque de verdad que ya no podía caminar porque sentía que la panza se me iba a caer. Caminaba y las piernas hasta me temblaban, de verdad tenía una mega panza que pensábamos que Samantha iba a ser una bebé así gigante de 6 kilos, enorme, muy grandota. A la siguiente semana, que fue ya la segunda semana de mayo, tuve la eliminación del tapón mucoso. Y me dijeron, oh sí, ya entre mañana y pasado tu bebé nace, sí o sí. Y yo esperaba ansiosa de tener esas contracciones porque ya había hecho mis clases de psicoprofilaxis con mi esposo, ya habíamos preparado la maleta, teníamos todo listo, ya sabía cómo tenía que respirar, qué es lo que tenía que hacer y todo. Entonces yo emocionada decía, quiero las contracciones, quiero las contracciones. Pero las contracciones no llegaban. Entonces por un lado tenía a mi mamá que me decía que por qué no tengo contracciones y por el otro lado también que mi suegra se preocupaba de por qué yo no tenía contracciones. Claro que yo ya sabía que las contracciones tenían que ser cada 5 minutos, ¿no? Yo me iba a dar cuenta, tenía que anotar en un cuadernito, así como nos lo habían enseñado. Yo estaba tranquila, pero era tanto de verdad la preocupación de mi mamá y de mi suegra que en verdad mi esposo y yo también empezamos a entrar en preocupación. O sea, sí, sin querer también nos preocupamos y ya la cuestión se volvió un poquito más tediosa y todos los días era ya, y salíamos a caminar full, en verdad. O sea, si creen que no he caminado, pues están mal. He caminado un montón, me he caminado toda la avenida San Luis, me he ido por aquí y por allá, he ido con mi suegra al centro, he ido a Gamarra, he ido a todos lados y jamás se dieron las contracciones. Para eso una de mis cuñadas me decía de que sabía y presentía que Samantha iba a nacer para el Día de la Madre, o sea, el domingo 14 de mayo. Y yo decía, no, mi hijita va a nacer el día 16 porque ella es una niña muy disciplinada. Yo tuve mi último control el día sábado 13 de mayo por la mañana. Y para ese día el doctor que me estuvo atendiendo en todos mis controles no estaba, así que me atendió otra doctora. Y entonces le comenté a ella de la eliminación del tapón mucoso. Me revisó y me dijo que yo ya estaba en dilatación, que yo ya estaba en 2 y yo no había sentido dolor alguno más que las molestias del peso de la barriga y que me molestaban bastante las piernas. A ese control fui acompañada por mi hermana porque ya teníamos miedo de que yo vaya sola por la vida porque ya presentíamos que en cualquier momento me daban las contracciones. Y bueno, la doctora me dijo, señora, usted ya está dilatando, está en 2, le vamos a ayudar para que dilate más rápido y que su hija pueda nacer ya, que la bebé está bien encajada, que va a ser parto natural, no se preocupe, y que en este momento se va a internar. Lo que yo hice fue decirle a mi hermana que por favor le avise a mi esposo, que lo llame y que le diga lo que estaba ocurriendo. Mi hermana llevó a mi esposo y mi esposo salió como loco del trabajo porque él estaba en ese momento trabajando. Ahí empezó todo el dilema y mi preocupación. ¿Por qué? Porque fui a emergencia con la orden de la doctora para poder internarme, pero en emergencia no estaba el doctor de turno y me dijeron, bueno, como ya eran cerca de la 1 de la tarde, me dijeron, señora, si se va a internar, si no tiene ningún tipo de riesgo y solo está dilatando y está en 2, entonces vaya a su casa, almuerce, traiga sus cosas. Y de ahí como a las 4 de la tarde, en verdad, porque almorcé y como yo me sentía bien, de verdad que no sentía ningún tipo de dolor más que lo que ya les había comentado de las molestias porque pesaba mucho. Me bañé, me cambié, almorcé poco porque no tenía ni mucha hambre. Regresamos con las cosas, con mi maletín, todo. Incluso ese día mis hermanitas habían venido a visitarme y fuimos con la más pequeña porque mi mamá iba a ir a alcanzarnos allá. Fue todo así. Bueno, llegamos al hospital. Y bueno, entramos por emergencia
Y cuando me revisaron me dijeron que yo no estaba dilatando, ni siquiera estaba en 1, o sea, no tenía absolutamente nada, ningún tipo de dilatación. Y yo le expliqué al doctor lo que pasó en la mañana, entonces ya ahí ya yo me sentía inquieta, me sentía bastante preocupada, en verdad. Estaba muy preocupada, igual esa sensación la sentía que estaba ahí con mi suegra, igual mi esposo, igual mi hermana, entonces ya no me sentía tranquila. De verdad que no me sentía tranquila porque me habían dicho una cosa y después otra. Entonces de verdad que yo, que soy mamá primeriza, que te digan que ya van a ser tu bebé y que después te digan no, ya no, entonces me parecía también una falta de respeto para mí y de verdad me sentía bastante triste. Más bien lo que el doctor de emergencia me mandó fue hacerme una ecografía para ver cómo estaba la bebé, en qué posición y todo ello, ¿no? Porque no había tenido una ecografía desde hacía un mes atrás, entonces me decía que ya era necesario tener una ecografía que sea prácticamente una de las últimas. Salimos del hospital y mi esposo me preguntó si quería hacerme la ecografía en ese mismo momento y le dije que obviamente sí, porque yo ya no me sentía tranquila, sentía así que mi bebé se movía, pero igual yo ya estaba muy nerviosa, entonces decidimos que, ¿sabes qué? Vamos de una vez a hacernos la ecografía para poder estar tranquilos y calmados, porque todos en ese momento ya estábamos así bastante tensos. Fuimos para que me hagan la ecografía y gracias a Dios la bebé estaba muy bien, sus latidos estaban ok, incluso la persona que me hizo la ecografía me dijo que posiblemente, y era muy posible, de que la bebé nazca por parto natural, que la bebé estaba muy bien encajada y era por eso que yo tenía todo ese dolor de la pelvis, porque la bebé estaba muy encajada y él me dijo que al día siguiente o ese mismo día más tarde o al día siguiente más tardar que ya tenía a mi bebé en mis brazos. Y llegó así el día 14 de mayo, que fue domingo, ya yo me sentía mucho más calmada. Bueno, me había hecho la ecografía, sabía que mi bebé estaba muy bien, que todo estaba ok. Incluso le revisaron lo del cordoncito en el cuello y ella estaba ok, o sea, estaba muy bien. Entonces ya yo me sentí tranquila. Bueno, como les decía, ya era 14 de mayo, que era el Día de la Madre. Entonces en la mañana yo quería ir a ver a mi mamá y como mi esposo había planeado algo con su mamá, como que no coordinamos bien y yo quería ir a ver a mi mamá. Entonces, bueno, me fui en un taxi a visitar a mi mamá, fuimos a visitar a mis abuelas y justo la mamá de mi papá había hecho chicharrón. Y yo muy feliz con mi chicharrón porque recuerdo que todos ahí estaban mis tías, estaban mis primas y me preguntaban la típica, ya cuando nace. Y me acuerdo que mi prima Damaris me dijo, Samantha está esperando comer chicharrón en la panza para que pueda nacer. Eso es lo que está faltando. Entonces todos nos reímos, mis tías me tocaron la barriga, me dijeron, no, falta un montón, que todavía está muy arriba, que tiene que bajar más y falta full. Y ya por la tarde regresé a casa y fuimos con mi esposo, con su mamá y con mi cuñada, fuimos a almorzar. Todo estaba tranquilo, igual las molestias seguían, incluso en el restaurante nos encontramos con los tíos de mi esposo y que me preguntaron igual, ¿ya? ¿Cuándo nace? Y todo estaba bien. Llegamos a casa y yo me sentía cansada, me sentía bastante agitada porque de hecho que el peso de la barriga ya era tanto que yo caminaba 2 o 3 pasos y me sentía súper agitada. Aparte que eso que las mamis ya deben saber, que te da ganas de hacer pis cada minuto, o sea, vas al baño a hacer pis y ya vas a hacer otra cosa y de pronto otra vez quiero ir al baño. Entonces así estaba, así me sentía y estaba bastante sofocada, me sentía bastante agitada y le dije a mi esposo que me iba a recostar un momento para poder descansar, porque incluso mi cuñada planeó una pequeña reunioncita para poder sentarnos, hacer un karaoke, brindar con un vinito. Incluso me dijeron, tienes que tomar vino para que te caliente el cuerpo y para que Samantha nazca. Sí, me recosté con mi esposo que me estaba acompañando y de pronto adivinen qué, sentí que me estaba haciendo literalmente pis y dije, oh por Dios, es el líquido amniótico. Yo, Alejandro y le dije, estoy perdiendo el líquido, y me paré corriendo y me fui al baño a ver y sí, o sea, era un poquito. Y de ahí regresé y para eso ya mi esposo le había avisado a mi suegra y a mi cuñada que estaba con su novio y en fin, todos fuimos para el hospital
porque ya también en el camino al hospital sentía que ya era bastante la pérdida de líquido, ya no era apenitas como en la cama, sino que era ya bastante. Y lo anecdótico es de que Josie, mi cuñada, siempre le dijo a su novio de que él me iba a llevar al hospital para ayudar a Luz. Siempre le decía eso en todo el embarazo y era motivo de risas porque él decía que tal vez se ponía nervioso, que qué sería, ¿no? ¿Qué sería? Y en efecto, así fue. Llegué al hospital, me tocó un doctor súper amable, súper chévere en la parte de emergencias, que en verdad no recuerdo su nombre, pero fue un doctor muy bueno, muy gracioso. El doctor era muy amable, muy empático. Hasta ese entonces yo no sentía dolor, o sea, dolor de contracciones, dolor de dilatación, yo no lo he sentido. Estaba ahí, me revisó y sí, en efecto estaba perdiendo bastante líquido, entonces él me dijo que sí o sí me tenía que hospitalizar en ese momento. Hicimos todos los trámites y ya. Yo quería que mi esposo obviamente me acompañe en todo ese trayecto, pero me dijeron que no se podía y que pues cuando llegue el momento del parto lo iban a llamar a él porque él había hecho también la clase de psicoprofilaxis y bueno, se había ganado el derecho de ingresar conmigo a la sala de partos. En ese momento solo subí yo y mis maletas. Bueno, me empezaron a revisar, me prepararon para el parto. Las enfermeras me comentaban de que era bastante la pérdida de líquido amniótico que yo tenía y que pues como no tenía contracciones, lo más probable era que sea una cesárea. Salí de la habitación para que me trasladen a otro ambiente. Cuando me estaban monitoreando, los movimientos de mi bebé estaban muy bien, los latidos también, hasta que me dijeron que me iban a inducir. Y cuando me empezaron, bueno, me pusieron unos sueros, me pusieron unas agujas y me conectaron a una maquinita. Y la doctora, bueno, la obstetra me dijo que, bueno, que iba a estar atenta a lo que pasara. Entonces me dijeron que tenía que empezar a sentir contracciones y no sentía nada. Hasta que de pronto la bendita máquina empezó a soltar unos sonidos, unos ruidos así alarmantes. Literalmente era una alarma de la máquina. Vino la obstetra, vinieron varias enfermeras y la obstetra me dijo: uy, tu bebito no se recupera. O sea, de verdad qué comentario tan desatinado. Pero mientras me hacía el comentario, me sacó todo, las agujas y me conectó a otro suero. Y ante su comentario me dio tanta cólera. ¿Cómo me va a decir eso? O sea, qué poco profesional. Pero solamente fue ella, ni siquiera me acuerdo su rostro ni su nombre, pero solo fue ella la que prácticamente me trató mal. Yo sentí así como un maltrato de su parte hacia mí, que soy la mamá, y que me diga eso, o sea, que me haga ese comentario en un momento así. Simplemente me calmé, empecé a orar, le empecé a hablar a mi bebé, a decirle que aquí estaba mamá, que nada malo iba a suceder, que se calme, que todo iba a pasar, que todo iba a estar bien. Y de veras, chicos, no sé si también fue, obviamente que también fue lo del suero, pero yo siento que mi bebé me escuchó y que se calmó. Y de la nada, de que los latidos, porque los latidos de mi bebé, que siempre habían estado en 140, es más, 150, 160, que me parece que es lo normal, bajaron a 70 y yo estaba de verdad bastante asustada. Y después de haberle dicho eso a mi bebé, sus latidos otra vez subieron, se pusieron en la normalidad, y de verdad que me sentí bastante calmada en ese momento. Y vino un doctor y me dijo que pues sí, que ya tenían que intervenirme, que no podíamos esperar más, y pues más con lo que acababa de suceder no podíamos esperar mucho más tiempo, ¿no? Que ya era hora de conocer a mi bebé. Y en ese momento yo quería comunicarme con mi esposo, porque él había llevado la clase de psicoprofilaxis conmigo y tenía el derecho, se lo había ganado, de poder entrar a la sala de partos, o en este caso para la cesárea, para que pueda estar conmigo. Pero no sabía cómo comunicarme con él, porque se suponía que hasta ese entonces yo sabía que mi esposo ya se había ido a casa, porque le habían dicho que como yo me hospitalizaba, él no se podía quedar ni siquiera en sala de emergencias, y que ya tenían su número y que ante cualquier eventualidad de que si nacía la bebé, lo iban a llamar para hacérselo saber. Le pedí a una de las enfermeras que si me podía prestar su celular para poder comunicarme con mi esposo, y me dijeron de que no tienen mi celular y de que sus celulares no lo pueden dar. En fin, miles de excusas para que no me puedan brindar su celular. Y yo lo que en ese momento quería era comunicarme con él, pero no tenía manera. Entré a sala de operaciones
y me tocó un anestesiólogo súper chévere que tampoco recuerdo su nombre, pero sí recuerdo su rostro. De verdad que si yo lo vuelvo a ver, le voy a dar un abrazo y le voy a decir muchas gracias, porque me hizo sentir como una reina. Puso su música, me hablaba para calmarme, para tranquilizarme, porque de hecho que yo me sentía bastante nerviosa, sí, no lo voy a negar, estaba nerviosa. Y era tan buena onda, me dijo que para aplicarme la anestesia yo tenía que ponerme en posición fetal, que mis rodillas tenían que llegar a mi pecho. Entonces me pareció una broma, porque cómo era posible de que con semejante panza mis rodillas iban a poder tocar mi pecho, no había forma. Y sí, fue muy buena onda, muy chévere el anestesiólogo que me dio la confianza para pedirle su celular y poder marcarle a mi esposo. Que dicho sea de paso, en la desesperación, bueno, no tanto desesperación, sino que en el nerviosismo, marqué mal su número. Y no contestaba. Entonces yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está con el celular prendido? Y me di cuenta que pues había marcado mal. Volví a marcar, le dije que estaba en sala de operaciones, que me iban a hacer la cesárea, porque pues no se pudo. Bueno, fue algo así muy rápido y en conclusión le había dicho que me iban a hacer cesárea y que ya estaba muy bien, que me sentía tranquila ahí y que pues ya venga en la madrugada a traer las cosas que le pidan, o de hecho que se iban a comunicar con él. Eso es lo que me habían dicho a mí. Yo no sabía que mi esposo estaba fuera del hospital. O sea, si hubiera sabido que estaba fuera, le hubiera dicho vente corriendo, y le hubiera dicho a los doctores pues que mi esposo llevaba las clases de psicoprofilaxis, porque tenían todos mis documentos. Yo tenía ahí mi certificadito ahí sellado de la obstetra que me decía que mi esposo podía ingresar a la sala de partos. Bueno, de hecho que a mi esposo ni siquiera se le habrá ocurrido en ese momento decirme estoy afuera del hospital. También habría estado muy nervioso. Entonces solamente me dijo que todo iba a salir muy bien, que me amaba mucho y de que ya me veía luego. Y fue así como mi bebé llegó a este mundo un 14 de mayo a las 11:15 de la noche. El momento en que la escuché llorar, no puedo describir la emoción tan linda que sentí. Me puse a llorar de la emoción, obviamente, al escuchar llorar a mi bebé. Me la mostraron, le pude dar un beso y pues bueno, se la llevaron para que la revisen y le hagan los exámenes de rutina que deben hacerle. Y después a mí me trasladaron a un cuarto de reposo y pude ver a mi esposo a través de una ventanita. Y me dijo que ya había visto a la bebé, que estaba muy hermosa. Me preguntó cómo yo estaba y le dije solo bien, porque no podía hablar porque salía recién de una cirugía. A mi bebé me la llevaron a mi cuarto como a las 6 de la mañana para poder verla y contemplarla. Y luego fue mi familia a visitarme en el horario como de las, creo que fue como al mediodía, a visitarme, a conocer a la bebé. Fue así, y para mí ser mamá es una satisfacción muy enorme y es una alegría indescriptible y es una emoción muy bonita. Actualmente mi bebé tiene 7 meses y han sido 7 meses de full aprendizaje, de un amor muy puro, de un amor indescriptible. De verdad, mi esposo y yo nos sentimos muy pero muy felices de estar con Samantha y de verla crecer cada día. Y es hermosa y es una gordita bien rica, y para subiendo sus fotos a mi Instagram, que ya no parece el mío, sino más parece el de mi hija. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, y ese fue el story time del día en que nació Samantha. Si ustedes también son mamás, me gustaría que me escriban en la parte de los comentarios cuál ha sido su experiencia, si también fue igual, que les programaron para un día y fue ese día, o se adelantó, o se retrasó mucho, si les dijeron que iba a ser parto normal y finalmente fue cesárea como a mí. Ok, cuéntenme sus historias y ya nos vemos en el próximo video. Chao.